Mateo 6, de 1 al 18. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Seguimos, como hemos dicho, con el tema del Sermón del Monte. Si os acordáis, Jesús empieza el capítulo 5 con las características del verdadero cristiano, que son las bienaventuranzas, y están allí en el principio del Sermón del Monte. Después de una lista de bienaventuranzas, vemos lo que este seguidor de Cristo es para el mundo. Y las analogías utilizadas por Cristo son la sal y la luz. Enseguida, Jesús no solamente habla de la ley, pero ajusta su interpretación repitiendo las frases: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús nos enseña la verdadera interpretación de la ley. Esto hasta el capítulo 5. Han sido 8 sermones, un resumen muy rápido de 8 sermones. Pero ahora en el capítulo 6, Jesús cambia completamente el tema. Él cambia incluso el vocabulario y sus analogías. Ahora, en este texto que hemos leído ahora mismo, Él utiliza palabras como mostrar a los hombres, tocar trompeta, ser alabado por los hombres, ser vistos, y también la palabra hipócritas. Todas estas palabras de alguna forma se relacionan con el tema del teatro.
¿Cómo funciona una presentación teatral? Alguien escribe una historia, se buscan los actores y se monta el escenario. En el día de la presentación, cada actor tiene su papel, lo que debe hablar, la hora que debe hablar, y el objetivo del teatro puede ser contar una simple historia, transmitir un sentimiento, hablar de un problema social con menos formalidad, pero lo que hace un actor es fingir una situación. Eso es lo que hace un actor, mostrar algo al público. Hipocresía es esto también, es fingir cualidades o sentimientos diferentes de los que verdaderamente se tienen. Y de hecho esta palabra hipocresía viene del griego y es el arte de desempeñar un papel teatral. Los actores antiguamente eran llamados de hipócritas. En su origen, entonces, esa palabra no tenía la misma connotación negativa que la tenemos en nuestros días. Sin embargo, aquí Jesús la utiliza para describir a uno que quiere parecer algo que no lo es. Tenemos algunos dibujos allí, está con Lilian para los niños pequeños, pero son, si queréis, algunos de los pequeños para colorear ahora, pero son dos máscaras, una triste y otra contenta. Y para los niños, poner una máscara es mostrar a la gente algo que muchas veces por debajo de la máscara es diferente. Entonces, si pongo aquí una máscara contenta, muy alegre, puedo enseñar a vosotros que estoy alegre. Pero por detrás puede ser que no. Y nosotros adultos sabemos y conocemos seguramente la situación de alguien que se está pasando fatal, pero cuando encuentra a otros, se pone una cara de estupendo y se ríe de todo. Eso es poner una máscara también. O incluso en la iglesia, uno puede estar muy lejos del Señor, pero aquí con una actitud de piadoso. Eso es poner una máscara. Eso tiene relación con la hipocresía. Hacer algo para ser observado, como un actor en un teatro. ¿Y has parado para pensar que tus actitudes más piadosas, las que te salen más piadosas, al final pueden ser las más hipócritas? ¿Has pensado que tus oraciones en público pueden ser una prueba de que eres un falso discípulo de Cristo? Por lo tanto, el tema central de esos 18 versículos es hipocresía o piedad. Y para ayudarnos a contestar esta pregunta, veremos 3 características en esta mañana que nos ayudarán a comprender el tema. Y la primera son los hechos. No sé si ya habéis oído por allí a algunos con una falsa doctrina de la gracia que dicen que por ser salvos por la fe, no hace falta hacer nada más. No hace falta orar. ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabe. No hace falta la limosna, pues nuestro evangelio no es un evangelio social. Y el ayuno, bueno, el ayuno es algo del Antiguo Testamento, ya que Dios no se alegra por el sacrificio humano. Debemos pensar, ¿dónde estamos nosotros? Nuestros hechos, entonces, ¿son necesarios o no? De una forma interesante, Jesús no llega aquí y dice que Él cumpliría la ley, en Él se cumpliría todas las cosas del Antiguo Testamento y nadie más la necesitaría cumplir. Él no habla eso. Que las costumbres antiguas de orar, de dar limosna y de ayunar, ya no deberían ser seguidas. No es algo que Jesús habla aquí. Jesús sale de un bloque que habla de la ley
y ahora empieza a hablar de los efectos de una verdadera comprensión de la ley y qué eso causa en la vida de uno. Ahora ya no está más analizando la comprensión equivocada de algún mandamiento, sino que analiza en estos versículos las actitudes. Y así como hemos visto en los últimos sermones, las frases que se repetían, habéis oído lo que han dicho los antiguos, pero yo os digo, aquí hay frases clave también para marcar los 3 ejemplos que Jesús utilizó. Fijaos bien, en el versículo 2 dice, cuando des limosna, no hagas como hacen los hipócritas. En el versículo 3, mas tú, y viene enseguida la enseñanza. En el versículo 5 dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y en el versículo 6, mas tú, y viene la enseñanza. De igual forma, al hablar del ayuno, en el versículo 16, dice, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, pero tú, en el versículo 17, y viene la enseñanza. Jesús aquí habla igualmente de las 3 como si fuesen tareas comunes de un creyente. Fijaos que Jesús nos dijo, si ores, o si des limosna, o si ayunes, pero dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Eso es diferente. Significa que ninguna de las 3 es una opción, sino que una práctica común de aquellos que buscan a Dios. Hablando primero de la limosna, y esta parte del sermón es la más grande, que va a hablar de las actitudes, de los hechos. Entonces vamos a hablar primero de la limosna. Encontramos en las Escrituras una gran cantidad de versículos que hablan del cuidado que debemos tener con los pobres, con la viuda, con el huérfano, con los refugiados. Y esto es una señal tan fuerte del pueblo de Dios que Jesús, registrado por Mateo en el capítulo 25, habla del cuidado con lo que tiene hambre, sed, el forastero, el desnudo, el enfermo, el encarcelado, y hace una relación entre aquellos que acuden a estas necesidades con aquellos que entrarán en el reino celeste. O sea, reconocer una necesidad de un hermano y no ayudar, incluso es razón a una pregunta muy dura que se hace ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, que dice, ¿cómo está el amor de Dios en él? Si vemos a un hermano pasar necesidad y podemos ayudar y no ayudamos, Juan pregunta, ¿cómo está el amor de Dios en él? Significa que si reconocemos que todo que tenemos viene del Señor, comprendemos que no somos nada más que administradores de los recursos de nuestro Dios nos da, no hacemos nada para recibir. Él nos ha dado todo y por eso tenemos la obligación de ayudar a aquellos que necesitan. Y no damos limosna para recibir algo. Damos porque ya hemos recibido de Dios. ¿Vale? Eso es diferente de una práctica de obras y de salvación por las obras. Nosotros, porque fuimos salvos y porque hemos recibido, es por eso que damos. Y por eso dar limosna es parte de la vida cristiana. Y esa es la primera acción. Hablando aún de las acciones, encontramos en el segundo hecho que es la oración. Y dejaremos la oración del Padre Nuestro para otra oportunidad, ya que estamos mirando hacia estos versículos de una forma general. Entonces no vamos a hablar de la oración del Padre Nuestro con detalles hoy. Hay un pastor anglicano del siglo XIX que se llamó Juan Rail, con el acento español, no sé si es así que se dice, que tiene un libro
llamado cristianismo práctico. Dice allí que la oración es la cuestión más importante de la religión práctica. Y en su libro él reconoce que la salvación es solamente por la gracia, como nosotros, pero dice que no encuentra ningún versículo en las Escrituras en que el hombre pueda obtener la salvación sin pedirla. No hay ningún versículo. Dios es quien da el perdón por los pecados, claro, pero tenemos que pedírselo. Él nos abre los ojos y nos da vida, pero enseguida le reconocemos como Señor y Salvador por medio de la oración. Y sabemos, la lectura bíblica es muy importante, pero puede existir a alguien que no sepa leer o que no tenga acceso a las escrituras y las haya escuchado una única vez y aún así tener a Cristo en el corazón. Pero si uno no ora, entonces no hay reconocimiento de Dios como su Salvador. ¿Cómo decir que deseamos pasar la eternidad con un Dios que no conocemos y con el cual tampoco hablamos? Es incoherente. Es por medio de la oración que abrimos nuestro corazón a Dios. Es cuando reconocemos que nosotros no podemos nada, al mismo tiempo que declaramos que Él puede todo. Orar es buscar fuerzas en el Señor, pero también es recibir aliento. Es hablar con aquel que es el creador de todas las cosas. Orar es manifestar nuestra fe. Es buscar la conformidad con la palabra de Dios. Es buscar la santidad. Orar, mis hermanos, es encontrar la paz. Y por eso, porque vemos que nada puede salir del control de Dios. Esa es la segunda actitud que vemos en este texto de Mateo 6. Pero Jesús habla de tres, y la tercera actitud de un cristiano es el ayuno. Y esa es una buena oportunidad para hablar de un tema que es muy poco citado en nuestro día a día. A lo mejor quiero creer que no lo citamos mucho por ser algo que debemos hacer sin que nadie se entera. Yo quiero creer. O entonces, la razón es porque hemos olvidado esa práctica y somos de aquellos que dicen que eso es algo del Antiguo Testamento. No sé. O entonces, decimos que el ayuno no es necesario en nuestro día a día, sino solamente en situaciones extremas. Hemos leído aquí un texto que habla de tres prácticas de los discípulos. Y por alguna razón, nosotros, la Iglesia del Señor, elegimos dos de ellas para decir que sí, que siguen hasta hoy, y una no, por alguna razón, y eso no lo sé por qué, lo hacemos. Aquí Jesús no dice si ayunáis o no, dice cuándo ayunéis. Exactamente de la misma forma como habla de la limosna y de la oración. Y para adentrarnos un poquito más en este tema, vamos a cambiar de texto, abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 2. Un paréntesis. Marcos capítulo 2, versículos 18 al 22. Dice así la palabra del Señor. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos, los discípulos de Cristo, no ayunan? Paramos aquí un poquito. Con ese versículo podemos ver que el ayuno era una costumbre de los fariseos, pero también de los discípulos de Juan.
Y ellos esperaban que también sería de los discípulos de Cristo. Sabemos por el texto, por ejemplo, de la oración del fariseo y el publicano, que el fariseo ayunaba 2 veces a la semana, ¿no? Que es otro texto que no está aquí. Pero el texto sigue, versículo 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Fijaos bien, Jesús no contesta diciendo que esto era una costumbre inadecuada o algo que él había venido para completar y allí de su tiempo adelante no sería más una costumbre como los sacrificios, por ejemplo, o que existía para sus discípulos una nueva enseñanza. No, él explica por qué sus discípulos no ayunaban. Y en el versículo 20 Jesús dice que vendrían días cuando él ya no estaría presencialmente con ellos y allí sí que sus discípulos ayunarían. O sea, en su presencia ellos no estaban ayunando, pero cuando él se fuera hasta que él vuelva, que es cuando habrá otra boda, la boda de la iglesia con él, sí que sus discípulos ayunarían. Enseguida, de este texto de Marcos 2, Jesús enseña una parábola con 2 ejemplos, el de la ropa nueva y del odre nuevo. Y es curioso que dice así, versículo 21, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Sabemos que la ropa hace alusión en general en las Escrituras a cómo nos presentamos, nuestro exterior. Y no es lógico utilizar un remiendo de un paño nuevo para tapar agujeros de una ropa nueva. Lo normal sería coger ese paño y hacer toda una ropa nueva, ¿no? Y en el caso del odre, que era donde se ponía el vino para mantener allí mientras fermentaba, si el odre es viejo, puede que no aguante la fermentación del vino nuevo y se rompa. ¿Cómo relacionar entonces esta parábola con el ayuno? Si Dios nos da vida espiritual, vida eterna, ¿por qué seguir con el énfasis en los deseos, en los placeres de este mundo? El cambio del creyente, mis hermanos, debe ser completo. Debe ser un cambio en nuestra estructura física también. Los deleites, sabemos, están allí. Y Dios, es verdad, todo lo hizo para que podamos disfrutar. No es pecado. Deleitarnos con una buena comida. Pero si nos quedamos solamente con ellos, no comprendemos deleites espirituales. No comprendemos algo más que deleites carnales. Nos quedamos con una ropa vieja, con remiendos de paño nuevo, o con odres viejos, con vino nuevo dentro. Recibimos algo totalmente nuevo, pero no disfrutamos de todos sus beneficios por todavía mantener algo de lo viejo. Jesús nos explica que el ayuno nos ayuda en este cambio de perspectiva. O sea, así como el Sermón del Monte, en el texto que hemos leído ahora de Marcos 2, nos afirma que todavía debemos ayunar. No ayunamos como moneda de cambio, como algunos lo hacen. Tampoco ayunamos para cambiar a Dios. Eso
No es lo que las Escrituras nos enseñan. Ayunamos para cambiarnos a nosotros mismos. Es para eso que sirve. El ayuno hace parte de nuestra disciplina espiritual, de la búsqueda individual por Dios. No es un fin en sí mismo, es un proceso. Hay una frase de Charles Spurgeon que dijo el siguiente: nunca debo ayunar en armonía con ninguna regla o norma, sino porque siento que hay alguna necesidad peculiar de una concentración total de mi ser en Dios y mi adoración a Él. Si siento eso, entonces la oportunidad ha llegado. Y esa es la forma correcta de abordarla. Este texto, este tema del ayuno, hay muchos detalles que no podemos tratar aquí, pero lo que sí reconocemos es que la limosna, la oración y el ayuno son manifestaciones de una nueva vida con Dios, lo que llamamos piedad. La palabra piedad. Un pastor dijo que los efectos de una nueva vida se pueden caracterizarse por tres perspectivas, y esto es interesante. La primera, que es una mirada hacia afuera, hay un cambio de perspectiva que produce el servicio de nuestras manos hacia el prójimo, que es la limosna, la ayuda al prójimo. La segunda es una mirada hacia arriba, que genera un servicio de nuestros labios hacia Dios, que es la oración. Y la tercera es una mirada hacia dentro, que produce un servicio de nuestra alma frente a nuestras luchas interiores, que es el ayuno. Por lo tanto, Jesús explica que esa es una práctica común. No está diciendo no ores o no des limosna o no ayunes. Lo que está diciendo es que no lo hagas como lo hacen los fariseos. Debemos hacer esas tres cosas, pero el cuidado es para que no las hagamos con hipocresía, con máscaras, con fingimiento. Y qué difícil es hacer esto sin fingimiento. Y para no hacerlas con hipocresía, pasamos para nuestro segundo detalle de este texto, que es el público. Las acciones y ahora el público. ¿Para quién hago lo que hago? ¿Por quién quiero ser visto? Hay una anécdota muy conocida entre los pastores y mis amigos, que es la siguiente. Un pastor y su esposa y hijos solían servir en una iglesia cerca de su casa. El pastor, un hombre creyente, con predicaciones centradas en las Escrituras, muy serio, muy amable con la gente de la iglesia. Tenía una excelente relación con la gente, no solamente de la iglesia, pero también de su familia. Se notaba que era muy educado y cariñoso con todos. Lo que pasa es que un día, por vivir cerca de la iglesia, uno de sus hijos llevó el colchón de su casa a la iglesia, sin que ellos se enteraran. Los padres preocupados empezaron a buscarle por todas partes. Y llamaron a los hermanos de la iglesia preguntando si estaba allí, los que vivían cerca, para saber si sabían dónde estaba el hijo. Y todos salieron a buscarle, hasta que lo encontraron con su colchón en la iglesia. Nadie comprendió lo que estaba pasando allí. Y al preguntarle, el niño contestó que se iba a vivir en la iglesia, pues allí su padre era un buen hombre. Algo muy diferente de lo que era en casa.
¿Cuántas veces no actuamos con hipocresía, con fingimiento, para hacernos reconocidos por hombres? Nuestras actitudes tienen total relación con el público que queremos alcanzar. Nuestro texto hoy empieza con un aviso general que sirve a los 3 ejemplos de actitudes que hemos visto en la primera parte de nuestra meditación. Este aviso hace una comparación entre 2 alternativas. La primera es ser visto delante de los hombres por hacer la justicia propia. Y eso de la justicia propia no es la misma justicia de cumplir la ley, sino que algo que es bueno a mi parecer, ¿vale? Hacer algo que sea justo. Pero la segunda alternativa es ser visto y recompensado por el Padre que está en los cielos. Solo hay 2 alternativas, o la una o la otra. No podemos elegir las 2. Son incompatibles. Y las expresiones que aparecen para la primera alternativa son ser alabado por los hombres, ser visto de los hombres y mostrar a los hombres. Si quiero que mi público sea los hombres, ¿cómo serán mis actitudes al dar limosna, al orar, al ayunar? ¿Cómo serán? Lo haré de la manera que más aparezca. Claro, tocando trompetas, como dice el texto, en las calles, en pie en las esquinas, mostrando el rostro de sufrimiento al ayunar. Eso, ¿ves? Es como un teatro. Es como una pieza teatral. Allí se tocan trompetas para anunciar un nuevo acto, para llamar la atención del público. O sea, lo hago para ser visto por los hombres. Y al mirar hacia los fariseos, haciendo eso podemos pensar, qué infantiles eran esos. Qué infantiles, ¿no? Hacer eso para ser visto por los hombres. Pero la verdad es que eso es más común de lo que pensamos. Alguien da, pero en verdad quiere recibir las honras de haber dado. Eso es lo que hacen aquellos que tienen a los hombres como público. Pero la otra posibilidad es hacer para Dios. Y hay una expresión conocida en latín que es coram Deo. Seguro que algunos de vosotros ya habéis escuchado, que significa siempre en la presencia de Dios. Lo que quiere decir es que si oro aquí en la iglesia con vosotros, o oro cerrado en mi habitación, Dios está conmigo. Él seguramente sabe que estoy hablando con Él. Si ayudo a los necesitados, sin acordarme de lo que he dado, sin que mi mano izquierda lo vea, como dice el texto, Dios estará allí. Él seguramente sabe lo que hice. Y si ayuno solo, buscando la dirección del Señor, Él sabrá y me guiará. Está muy claro, hermanos, que si estoy haciendo para ser visto por los hombres o para ser visto por Dios, mis actitudes serán completamente diferentes. La pregunta es, ¿cuál suele ser entonces tu público o mi público? Aquí Jesús nos enseña que debemos ayudar a los que necesitan orar y ayunar para nuestro Padre que está en los cielos. Porque vemos en la vida de Pablo, por ejemplo, escribiendo a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 22 al 24, nos dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero,
temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Ves? Pablo tenía eso en su corazón al escribir a los colosenses. Pero él también nos enseña que hay más palabras de Pablo en las Escrituras que seguramente tenemos aquí, pero él nos enseña que no debemos hacer las cosas pensando en agradar a los hombres, sino actuar con temor a Dios, porque es a Él que servimos. ¿A quién buscas agradar? Si buscas agradar a los hermanos aquí de la iglesia o al pastor, entonces todavía no has reconocido quién es tu Señor. Pero con esa historia de hacer las cosas sin que nadie se entere, como estamos hablando ahora, puedes preguntarme, pero ¿qué pasa entonces con la enseñanza de ser la sal y la luz del mundo? ¿Son enseñanzas opuestas? Es una buena pregunta. Si nos acordamos de lo que fue enseñado allí hace algunos meses, en el capítulo 5 de Mateo, alumbramos el mundo con el Evangelio, ¿vale? Con la predicación, con nuestro testimonio. Pero hay actitudes del cristiano que son más parecidas con la sal, sazonando de forma invisible. No hace falta que nuestras oraciones sean públicas para que Dios la conteste. Pero también podemos parar y pensar que si todas las oraciones de toda la historia, los ayunos y los cuidados a los necesitados fuesen a solas con Dios, tendríamos seguro mucho menos historias de Jesús o de los apóstoles ayunando. Entonces no tendríamos tantas narrativas de Jesús saliendo para orar. Lo que significa eso para nosotros es que aquellos que son cercanos, aquellos que comparten un discipulado con nosotros, los que caminan contigo en fe, estos sí que deben conocer tu vida de oración, tu vida de ayunos. ¿Por qué? Porque esto nos sirve de testimonio para fe. Caminamos juntos, conocemos cómo es la vida de oración uno del otro. También para que aprendamos uno con los otros este camino de piedad. El problema es si lo hacemos eso y compartimos con nuestros hermanos, podemos caer otra vez en la situación de los fariseos, que hacen las cosas para ser vistos de los hombres. Y por eso el texto no habla solamente de los hechos y del público, sino que también habla de recompensa, que es nuestro tercer detalle que nos ayuda a diferenciar la piedad de la hipocresía. Mientras uno recibe las glorias para sí por haber hecho algo bueno a la vista de los hombres, el otro hace en secreto para recibir la recompensa del Padre que ve en lo secreto. Y es importante aclarar esta palabra recompensa en este pasaje. Sabemos que el galardón es un tema que aparece en otras partes de las Escrituras, pero haremos un análisis de cómo aparece aquí. Y para eso quiero proponer aquí una situación ficticia. Fijaos bien, eres un huérfano. Estás hace mucho en una casa de acogida esperando la adopción. Llega tu turno. Y tu padre, el que te adoptó, es el mejor padre del mundo. El mejor padre que un hijo puede tener. Te da todo amor del mundo. Es un padre que cambia tu interior, que saca tu corazón de piedra y te da un corazón de carne. Te provee todo lo que necesitas. Cura tus heridas. Comprende tus dudas y tu falta de fe. Este Padre, el que te adoptó,
te perdona cuando te equivocas. Y aún encima te garantiza la eternidad en el paraíso. La pregunta para este niño adoptado es, o para ti, de una forma ficticia, ¿qué pedirías de recompensa a este padre por obedecerle? ¿Qué pedirías? La recompensa, mis hermanos, que recibiremos del Señor, no es como un pago de un sueldo por haber trabajado. Lo que debemos buscar, pero buscar con toda nuestra fuerza, es la aprobación de nuestro Padre. Eso sí, un hijo que hace un dibujo, como algunos están haciendo allí, para su padre, él no quiere recibir un pago como si fuera una obra de arte. Lo que él quiere es la mirada de reconocimiento del Padre. Es eso lo que él quiere. Lo que debemos buscar no son las glorias de este mundo, sino que las palabras de nuestro Dios diciendo, muy bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A veces buscamos tantas obras, tanto trabajo, tanta recompensa, pero lo que Dios requiere de sus siervos, de aquellos que administran sus misterios, ¿qué es? Obras. Un currículum. No. Lo que Él requiere de cada uno de nosotros es que seamos hallados fieles. Nuestra mejor recompensa será cuando Dios reconozca nuestra fidelidad. Cuando oramos no deberemos esperar una recompensa, un pago por haber orado, sino esperar un reconocimiento de Dios. Eso sí, Él reconoce que somos fieles y lo tenemos como nuestro Señor. Eso sí, cuando trabajamos en la iglesia, en la obra, en el ministerio, con todas nuestras fuerzas, no lo hacemos para nuestro jefe. O vosotros, los que tenéis un trabajo de lunes a viernes, no hacemos para nuestro jefe, lo hacemos para Dios, porque Él reconoce y reconocerá nuestro trabajo. Las glorias de nuestras actitudes no están en nosotros mismos, sino en Dios. Para aquellos que hacen las cosas para ser reconocidos por los hombres, ya tienen su recompensa. Es lo que el texto dice. Pero la promesa aquí de Cristo es, si lo haces sin buscar recompensas de hombres, el Padre que está en los cielos te recompensará. Así que para decir si somos hipócritas o si somos piadosos, debemos mirar hacia nuestras actitudes, que aquí fueron la ayuda a los necesitados, la oración y el ayuno. Mirando hacia estas actitudes debemos reconocer cuál es mi público, con quién me preocupo al actuar. Pero también, aparte del público, debemos ver cuál recompensa buscamos. Una de hombres, que nos trae gloria a nosotros mismos. O lo que deseamos es la mirada de amor y de reconocimiento de nuestro Dios. En el contexto de Jesús, hablando a los judíos, su preocupación era que ellos fuesen hipócritas al parecer con uno piadoso, pero sin serlo. Pero lo veo que hoy nuestra máscara, la que utilizamos nosotros, no es tan parecida con las que utilizaban los fariseos. Tenemos también en la iglesia, pero no es tanto. Es más triste todavía. Ellos allí vivían en un contexto entre judíos
Y quizás por eso lo común era utilizar una máscara de un judío piadoso. Nosotros vivimos en un contexto en medio a impíos. Y parece que nuestra máscara se parece más a la gente que es reconocida por la sociedad impía dentro de la iglesia. Hoy parece que lo bonito es enseñar a la gente que eres creyente, sí, pero no hay diferencias entre tus actitudes y las del mundo. El creyente de hoy quiere enseñar a la gente que eres un creyente de la nueva alianza. Pero por eso no hace falta tantas costumbres, no hace falta tanta diferencia con el mundo. ¿Sabes? No estamos tan preocupados en mostrar a los otros lo cuanto oramos, ¿verdad? No estamos preocupados aquí entre nosotros. O lo cuanto tenemos una disciplina espiritual como el ayuno. No suele ser un problema entre nosotros. La limosna quizás se mantenga como algo de estatus social, pues es algo que mola mucho, que la gente sepa que ayudo a los que necesitan, y a lo mejor sí, pero orar y ayunar ya no es. Pensando en las máscaras, lo que hoy es más común es tener una máscara que se parece mucho con la cara del mundo. Pero al sacarla, la gente se entera que eres cristiano. Una iglesia que no parece iglesia, pero parece un bar. Eso mola. Un culto que no parece culto, sino un concierto, un show. Eso está bien. Un creyente que no parece creyente, pero parece un impío. Ya no hay diferencias. Eso está guay. La preocupación de Jesús en ajustar la práctica de una vida piadosa aún nos interesa mucho, pero su aplicación hoy parece ser al revés. Ha pasado de una religiosidad a una falta de temor. Es esto que veo en nuestra sociedad. Y si podemos resumir la enseñanza de Jesús para todos los tiempos, lo mejor sería hablar de una relación cercana y personal con Dios. Piedad no es lo que hacemos para que todos vean. Piedad es relacionarse personalmente con Dios. Si mi relación íntima con Dios está caminando bien, luego yo seré sal y luz en el mundo. Pero cuando miramos hacia esas verdades, puedes sentirte con ganas de hacer todo diferente. Hacer algo nuevo. Si estás harto de una vida como la de los impíos, que comen y beben porque no tienen esperanza ni la alegría de la salvación. Si quieres probar no solamente un remiendo nuevo para una ropa nueva, pero toda la ropa nueva. Si quieres dejar de lado la búsqueda por recompensas y placeres en este mundo, para encontrar la alegría de saber que hay un Padre celestial que te ve, que te escucha y te recompensa, no hay otra forma que no sea tener una relación personal con Él. Cristo es el medio para encontrarnos esta recompensa, para encontrarnos la alegría de servir a Él, de actuar para Él. Y si es esto lo que quieres, una ropa completamente nueva, podemos orar ahora juntos y pedir eso a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, reconocemos en tu palabra nuestros pecados. Reconocemos que somos débiles y tantas veces actuamos para recibir recompensas de hombres aquí en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y buscamos esta recompensa porque todavía no comprendemos
claramente lo que es tu evangelio, la alegría que es recibir una recompensa de tus manos. Padre, no queremos remiendo de paño nuevo en ropas viejas, pero lo que queremos, Padre, es toda una ropa nueva. Queremos un cambio en toda nuestra estructura. No queremos, Padre, sernos uno aquí en la iglesia y otro en la sociedad. Ayúdanos, Padre. Ayuda a los jóvenes aquí que están en el colegio, en el instituto, en la universidad. A los adultos que están en el trabajo, en familia de impíos. Para que no seamos, Padre, hipócritas, así como los fariseos de nuestro texto. Pero que seamos sal y luz, porque tenemos a ti, no solamente en nuestro interior escondido, pero alumbramos con nuestro exterior, con la ropa nueva que tú nos has dado. Gracias, Padre, por tu palabra, que tú nos bendigas en este día, bendigas también nuestro tiempo ahora por la tarde, juntos, en el nombre de Jesús que oramos. Amén.